Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy particular y es el delito de concierto para delinquir. Eh, un delito que está planteado como un delito contra la seguridad pública y establece que quien se concertare con otros para realizar delitos incurrirá en una pena de tanto a tanto. El tema del concierto para delinquir es que está siendo utilizado para toda clase de delitos. Y aquí viene una problemática que ya, digamos, ha debatido la Corte Suprema de Justicia en Colombia sobre la posibilidad de establecer el concierto para delinquir dentro de toda una imputación de unos delitos en particular. La Corte Suprema de Justicia ha planteado que el delito de concierto para delinquir no se puede aplicar cuando exista coautoría, precisamente porque en la coautoría existe un acuerdo común para una división de trabajo y una importancia del aporte para efectos de realizar un delito en forma conjunta entre varias personas. Por regla general, los fiscales plantean la imputación como un concierto para delinquir y, por decirlo de alguna manera, el homicidio, la tentativa, el hurto, porque se concertaron varias personas para realizar delitos. La Corte Suprema de Justicia ha planteado que esa no es digamos, la utilización del delito del concierto para delinquir, porque el concierto para delinquir está planteado para aquellos casos de delincuencia organizada en los cuales no solamente van a realizar un acto, sino que van a realizar varios actos a futuro. Cuando ese acto esa actuación delictiva se consuma, ya no podría haber un concierto para delinquir de esa conducta, porque para eso existe el tipo penal que se realizó y no podría imputarse nuevamente un concierto para delinquir por haberse acordado para realizar ese delito. Por decirlo de una forma, una banda se concertó para realizar un hurto a un banco. Esa banda se organizó, realizó el hurto al banco y la atraparon. La fiscalía llega e imputa concierto para delinquir y hurto agravado. No es posible, porque precisamente en el iter criminis y en la coautoría ya va ese concierto o esa concertación para poder realizar el hurto. Por lo tanto, lo único que podía hacer la fiscalía es imputar el hurto y la agravante de haberse concertado con varias personas. El acuerdo común. De esta manera, si la fiscalía imputa el concierto para delinquir y el hurto, estaría puniendo doblemente el mismo delito, porque el concierto para delinquir hace parte del iter criminis que llevó a los ladrones a cometer el hurto. De no ser por el acuerdo en común y la división de trabajo previa, pues no se hubiese podido realizar el hurto en la forma como lo hicieron. Por lo tanto, no se podría plantear la imputación de concierto para delinquir cuando ya el acto quedó consumado. Ahora bien, se hace la diferenciación. Si la misma banda tenía planeado realizar varios hurtos, uno a un banco, otro a un supermercado y otro a un otro establecimiento de comercio. Cuando la banda entonces realizó el hurto al banco y después hizo el hurto al establecimiento de comercio, ahí hay dos delitos consumados. Quedó pendiente uno que no pudo hacer porque la atraparon. En esta situación podríamos plantear varias hipótesis. La primera es que hay dos hurtos agravados consumados y el tercer hurto fueron atrapados y no lograron hacer ni siquiera actos preparatorios. En ese caso se puede los dos hurtos agravados más el concierto para delinquir del tercer hurto que iban a realizar.
Pero si ellos iban a realizar el delito y llegó a grado de tentativa, estaríamos hablando de 2 hurtos y un hurto en grado de tentativa. No habría posibilidad de realizar el concierto para delinquir, porque si ya hay tentativa no se puede aplicar el concierto para delinquir, so pena de vulnerar el principio del nem bis in idem. En igual relación, hay otro delito de los cuales también abusa la Fiscalía, que es el enriquecimiento ilícito. Muchas veces se procesa a una persona por hurto, por estafa y también por enriquecimiento ilícito. Esa situación también vulnera el nem bis in idem, porque si se demuestra que la persona cometió el hurto o la estafa del cual tuvo un incremento patrimonial injustificado, no podrías imputarle el enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento se aplica como un tipo subsidiario en caso de no poder demostrar de dónde proviene el dinero. Así, no es posible que los delitos contra el patrimonio económico, donde la persona en efecto tiene un ingreso o un incremento patrimonial ilícito, se tenga que procesar también por enriquecimiento ilícito cuando ya sabemos de dónde proviene ese incremento patrimonial. Así, igual en los delitos contra la administración pública. En los delitos contra la administración pública no podríamos aplicar el enriquecimiento ilícito de servidor público cuando hemos demostrado que existe un peculado, que existe un cohecho, que existe una concusión o que existe una celebración indebida de contratos. Si ya hemos demostrado el delito principal, no podríamos imputar enriquecimiento ilícito de servidor público. Bien lo dice el mismo artículo, siempre y cuando no exista un delito con pena mayor. Esto quiere decir que estas imputaciones que hacen con enriquecimiento ilícito y tiene que ver con una estafa, que tiene que ver con otro acto de corrupción en lo cual se establezca que ha recibido un incremento patrimonial, pues no tienen fundamento, porque el principio del nem bis in idem prohíbe imputarle 2 conductas por un mismo hecho a una misma persona. Entonces, ese es el planteamiento que se deja aquí en relación con los concursos de tipo y los abusos que se tienen por la imputación de varios cargos que no pueden confluir, porque sencillamente se vulnera el principio del nem bis in idem.